clases, 2 puntos, dice literatura y vida. Entonces, más allá de que no sepamos mucho de literatura, yo creo que sabemos por experiencia cuestiones de la vida, ¿sí? Esa sería la idea de, pues, de estos encuentros que últimamente, al menos a mí me gusta, ¿no? No me gusta caer en tecnicismos académicos o extremadamente literarios, porque yo creo que está muy íntima, digamos, o es muy íntima la relación entre literatura y vida, y es al menos mi motor o mi deseo, ya que estamos en este tema, a la hora de leer, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Entonces, como ya saben dónde estamos, es el deseo y los vínculos en una literatura. Yo les quiero preguntar, antes de empezar, ¿qué creen que vamos a ver? O sea, cuando ustedes se anotaron, ¿no? A esta clase, ¿qué expectativa o qué visión o qué imaginación o qué, ¿no? Idea tenían en mente cuando se anotaron? Pueden escribir al chat sin ningún problema. Pues yo he estado contigo varias veces y el deseo y los vínculos me vinculan con el deseo de estar en una sesión contigo ahora que ando metida en temas dentísimos. Entonces dije, ay, el deseo y los vínculos, quiero mantener mi vínculo con Vivi y lo deseo mucho, entonces me voy a inscribir. Qué lindo, ¿eh? Pero esa respuesta no me la esperaba, lo cual es buenísimo. Ahí nos hablan de, bueno, de unas ganas, ¿no? De unas ganas del vínculo con el otro. Vamos a hablar sobre eso. Fue una clase muy difícil, más allá de estas cuestiones que me pasaron. Yo creo que eso es la clase más difícil que he preparado. Yo no sé si es el tema que ustedes eligieron o el que el deseo es complejo, ¿no? Y los vínculos también, ¿no? Y ya desde la vida cotidiana. Yo creo que son temas complicados, ¿no? Imagínense tratar de relacionarlos con la literatura, ¿no? Yo creo que eso es complejo, pero es por la naturaleza del tema. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero gracias, Eli. ¿Alguien más, algún horizonte de expectativa? Caro. Buenas noches, buenas tardes, no sé los horarios. A mí lo primero que pensé fue el deseo como movimiento, ¿no? Entonces me imaginé como punto de partida y como movimiento para algo, entonces me imaginé a un montón de personajes empezando ese algo y me fui directamente para los personajes en ese movimiento del hacer desde el deseo. Bueno, y mi deseo de estar aquí es grandioso, pero digamos como el deseo como punto de partida, como movimiento para algo, pero más allá de las personas, de los personajes. Eso fue lo que me pasó a mí. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que dijiste personajes, porque yo creo que solo un personaje traje autores, pero sí más bien es para pensar, para llevarnos eso, ¿no? Del deseo y los vínculos, más como concepto que como aplicación a la literatura. Pero eso se puede ver, ¿no? Después de esta clase, yo creo que podemos hacer ese tipo de lecturas y esa es la invitación de lecturas de compostaje, ¿no? De no leer únicamente un autor bajo un movimiento, bajo, ¿no? Bajo un país, bajo ciertas características, bajo cierto género, bajo esto, bajo lo otro, sino más bien cualquier pregunta que tengamos o cualquier problema en la vida que estemos atravesando, la literatura puede de alguna manera dar una cierta luz, ¿no? Sirve como espejo. Freud decía que la literatura o el arte en general va más adelante, ¿no? Están como más en el futuro, ¿no? De cualquier conceptualización. Y eso es lo maravilloso que tiene la literatura. Entonces, esta cuestión del compostaje tiene que ver con eso, con una manera más libre de leer, con ese deseo que uno dice, bueno, pero yo en realidad quiero acercarme a tal autor, pero lo quiero hacer a mi manera, o lo quiero hacer con mis búsquedas, o lo quiero hacer con, ¿no? Mis inclinaciones, mi brújula, mi deseo, mi vínculo. Esa manera de leer está buena, eso se puede hacer. Entonces, eso más o menos es el resumen de compostaje. Dora, adelante. Buenas noches, bueno, para los que estamos de noche, y buenas tardes y buen día. Es mi primera vez en este espacio, muy feliz, muy contenta. Y la verdad que a mí me interesó la propuesta, que tampoco conocía este espacio de lecturas de compostaje, porque como provengo en realidad de la disciplina, estoy formada en la disciplina histórica, y entonces me pareció interesante escuchar el deseo y los vínculos
como bien mencionabas, conceptualmente, pensándolos en que son conceptos que han cambiado, que son históricos en el sentido de cambio, ¿no? Los diferentes momentos históricos marcan diferentes conceptos para el deseo, para los vínculos, los entendemos de forma distinta según los momentos históricos en los que estemos, pero también me interesaba pensar cómo el deseo y los vínculos, que a veces traen momentos muy dolorosos para la sociedad, pueden ser contados desde la literatura también, que es, me parece, la literatura y el arte efectivamente las formas de, más amorosas de contar de alguna manera a veces lo ominoso, lo trágico o lo complejo. Ujú. Qué bueno que vengas de la historia. Y se nota porque tenés ese ojo histórico de que el concepto va mutando. Y eso lo vamos a ver un poquitito porque ustedes saben que a mí me gusta no solamente estar en la literatura, sino que ir por momentos a la filosofía es, creo yo, que está bien bueno hacerlo, ¿no? Sobre todo porque cuando estamos pensando un concepto, qué mejor que apoyarse en pensadores, ¿no? No solamente en la literatura. Así que buenísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, siendo las 22:07 de Argentina, comenzamos este pequeño viaje. Supongo que nadie quiere decir nada, entonces vamos a ver qué sigue. Si ustedes ven el título, ¿no? Que ya estuvimos hablando un poquitito, yo les puse en un modo medio transparente, ¿no? El deseo y los vínculos, y abajo, según la literatura. Es decir, hay 3 partes en esta clase. Primero el deseo, después los vínculos que están obviamente fusionados por ese y, ¿no? Esa palabra, que coordina 2 cosas, y todo es según la literatura, ¿no? Entonces, para que vean que son 3 capas que tiene una sola clase. La clase pasada era nada más el destino, según la literatura. Este se vuelve más complejo porque son 2. Y bueno, y la vida es compleja en general y por eso yo creo que también esta clase va a ser así. Entonces, si nos ponemos según la literatura, ustedes pueden hacer la selección que quieran, ¿no? Esto es una invitación también para que pueden pensar el mismo tema con sus propios autores. Yo les traje a 3, que acá podemos pensar uno, digamos, como problema, que ya les voy a decir quién es, o ya ustedes se pueden imaginar quién es, porque si estamos hablando de literatura, hay uno que quizás está en un límite, ¿no? En una frontera donde algunos dirían no es literatura, es otra cosa. Pero yo les traje 3, a Kafka, a Lispector y a Barthes. ¿Los conocen a los 3? Sí, bien. ¿Quién no conoce? Bueno, yo creo que Kafka es bastante conocido. Es como yo creo que el más literario, si se quiere, de la sala. Lispector también. Lispector, ¿hay alguien que no conozca a Lispector? Mauricio. Mauricio, hágame el favor, necesitamos que lea Lispector. Dice, adelante. No sé si querías hablar, puede ser que por equivocación, y si no, por supuesto, adelante. Y bueno, el problemático, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, es Roland Barthes, que no escribió literatura, pero sí es un crítico y pensador, ¿sí? Que yo recomiendo muchísimo. Para mí, él fue un formador definitivamente de mi manera de leer, ¿no? Es bastante... Eh, él habla de lo neutro, ¿no? Lo neutro como la ruptura de un paradigma, ¿no? Explota el paradigma. Entonces, explota, por supuesto, el concepto de lectura y trabaja mucho con el concepto de lectura y no solamente con el de la literatura y el de la escritura. Él no habla ni siquiera de literatura, vean la importancia que tiene Barthes. Habla de lectura y habla de escritura. Y habla de texto, además. Pero no estamos en este momento para pensar a Barthes, sino este sería como el menú, si se quiere, de la clase Kafka, Lispector y Barthes. Ahí les puse que siempre está bueno orientarnos en tiempo, ¿no? Quizás para la gente de historia, para ver más o menos el nacimiento, la muerte y ver contemporáneo de quién fue cada autor, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando, que esa sería la presentación. Y ustedes saben también, para la gente que ya me conoce, que cuando tenemos una palabra, ¿no? Sobre todo una palabra tan compleja como deseo o como vínculo, a mí siempre me gusta ir a la etimología. Si no saben que la etimología es esa cuestión de dónde viene, básicamente, ¿no? Porque las cosas vienen de algo. Que nosotros tengamos ahora una interpretación de deseo o una interpretación de vínculo es un tema aparte. Pero eso ya lo estaban pensando y ya lo estaban diciendo y ya lo estábamos, ¿no? Escuchando de otra manera en otros tiempos. Entonces, si vemos el deseo, yo les puse una foto del diccionario de latín que yo tengo, dice deseo, ¿no? Que viene de desidero, sería el verbo, ¿no? Yo deseo. Pero bueno, de deseo, ansia, anhelo. Hasta ahí vamos bastante bien, ¿no? Nos entendemos
Al menos con los romanos nos vamos entendiendo. Aparece algo que yo creo que no lo pregunté, pero me parece que es intuitivo, y lo voy a preguntar ahora, ¿no? Si alguien dice, ¿no? El deseo tiene valor positivo o negativo, en el sentido valor, el bueno o el malo, casi como dentro de la moral, que alguien sienta deseo, Pues es bueno, es bueno. Claro, pero tiene que aparte, ver con, me siento atraído hacia ti de alguna manera, deseo tener una amistad, deseo conversar. Hay muchas connotaciones, no necesariamente la carnal o sexual, sino una connotación positiva de quiero tener un acercamiento hacia ti de alguna manera. Muy bien, muy bien. Entonces sería una ansia, un anhelo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Por ahí yo creo que Moni quería decir algo, y después también Rubén. digo que coincido, pero parte de una ausencia. Mm, Por eso tendemos a, pero hay algo que falta. Y justo estoy leyendo ahí y habla esta nostalgia por un bien perdido, ausente. sí, es interesante. Vos sos Moni, vos sos psicóloga, ¿no? Sí, Ahí está. Tenía que aparecer, ¿no? Porque, digamos, a primera vista, ya le voy a dar la palabra a Rubén y a Diego, a primera vista diríamos, es eso, ¿no? Porque también son los dos. O sea, es ansia, anhelo, deseo, pero cuando uno escarba un poquitito más, que no necesariamente hay que pasar por Lacan o por Freud, vean que ya estamos en Roma, estamos con los latinos, sin pasar por los que nos dicen, ¿no? Es la falta también. Eso ya está desde antes. Ven, como una línea, ¿no? Del tiempo, una línea histórica, ya viene desde atrás. Rubén y Diego. Sí, bueno, sin embargo, también desde otras perspectivas, por ejemplo, desde algunas filosofías orientales, como el budismo, pues dicen que el deseo es la raíz del sufrimiento, ¿no? Desde Sí. otras perspectivas. Entonces yo quería mirarlo, o me gusta mirar las palabras, Sí. su etimología, por supuesto, y las diversas perspectivas que le atañen a estas, porque nos dan mucha luz e información, ¿no? Entonces yo también puedo aportar en este momento que el deseo, pues es o sea, según el budismo, raíz del sufrimiento, ¿no? Me encanta Rubén, y estamos conectados, porque traje el budismo. Así que muy bien. Diego. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, gracias. Yo creo que Rubén dijo algo muy bueno en cuestión a que es de perspectivas, ¿no? O sea, digo, si nos vamos a lo bueno o lo malo, todo depende, ¿no? Y lo noto mucho con lo que está subrayado en pantalla. Uno puede ver las definiciones de deseo y justamente subrayar o encerrar vínculo, lazo, ¿no? Nostalgia, cosas que uno puede pensar que nos llevarían hacia lo bueno, ¿no? A fin de cuentas, nosotros pedimos cosas que creemos que nos van a hacer bien, pero ¿por qué no también ver a prisión, a cautividad, a esclavitud? A justamente necesidad, ¿no? O sea, esta necesidad que se vuelve una ansiedad y que nos come el deseo. El deseo puede comer a uno, se puede volver una adicción. Entonces, yo creo que es muy, depende del individuo y depende de cómo, y creo que es lo interesante de esta clase de hoy, ¿no? Depende cómo el autor sienta ese deseo, qué tan profundo, qué tan romántico o qué tan destructivo puede ser el deseo. Totalmente. ¿Vieron qué complejo? Qué complejo es este concepto. Yo dije, ¿en qué me metí en esta clase? Pero la vamos a sacar adelante. ¿Ok? La vamos a sacar adelante. Vamos a leer un poquitito el deseo, los vínculos, y te doy la palabra aquí. Entonces, tengo subrayado, no deseo, ansia, anhelo, pero también es nostalgia, dolor del bien perdido o ausente, persona que es objeto de nuestra nostalgia. ¿Ven que ya los romanos están viendo eso? Que el deseo también puede ser una persona, también puede ser un vínculo, que es objeto de nuestra nostalgia, ¿no? Cuando objetivamos, si se quiere, a una persona, a la idea de esa persona, etcétera, etcétera. Echar de menos, ¿no? Y también hay algo muy interesante. Si ustedes buscan deseo en la Real Academia Española y en otros diccionarios, va a aparecer que deriva también de desidia. Entonces ahí es donde yo digo, un momento, un segundo, porque no puedo con tanto, que es la pereza y la inactividad, que viene de ahí también. Entonces, yo ya lo pensaría en un nivel más complejo aún, ¿no? Como que la pereza y como que la inactividad tiene que ver con el deseo. Yo se los dejo a ustedes, no sé, de tarea, y después me cuentan, me mandan un audio por WhatsApp y me dicen, pero eso me parece, esa conexión, creo que poco estudiada para mi gusto. Y después en la parte derecha tenemos los vínculos, ¿no? Que el vínculo no le traje a los latinos, sino a los griegos, ¿no? Que es desmos. Y el vínculo, dice, es atado, sujeto, preso, cautivo. Atadura significa vínculo,
lazo, cuerda, soga, cable, hilo, amarre, correa, cinta, nudo, clavo, prisión, cautividad, esclavitud. A mí me parece que los vínculos son bastante carcelarios, ¿no? Según los griegos. Porque no solamente es un vínculo, no es un lazo, sino que todo lo que hay alrededor, la cuerda, la soga, la correa, la prisión, la cautividad, la esclavitud. Es decir, a veces los vínculos son eso, no solamente un lazo, ¿no? Un lazo que nos hace bien, sino a veces no nos hacen tan bien algunos vínculos. Y eso ya lo dicen los propios griegos. ¿Quién era que quería hablar? Kevin, creo, si no me equivoco. Oh, sí, perdón, buenas noches. Me pareciera sobre el deseo. Sí, me parece que pienso de la misma manera que todos. Considero que el deseo es específicamente la falta la carencia de, me falta esto, lo necesito, lo quiero. Ya depende de cada uno la intensidad con la que, sienta ese deseo. Totalmente. De hecho, podemos pensar cómo tenemos el vínculo nosotros mismos con el deseo. Si es un lazo o si es una prisión, ¿no? Eso también se puede ver y lo vamos a ver con el inspector. Yo les puse el inspector más bien el deseo consigo misma, que es mortal, además, dicho sea de paso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ven, solo esto es etimología. Ya hemos hablado muchísimo. Y acá les hago una pregunta, ¿no? Es una pregunta, por supuesto, retórica. ¿Qué hace el deseo con el sujeto? Básicamente es por, creería, que por eso estamos acá. ¿Qué hace el deseo con el sujeto? ¿Qué hace el deseo con nosotros? Y también podemos decir qué hacen los vínculos con el sujeto, que yo creo que entra bastante bien la pregunta. Entonces el tema es, no es qué desea el sujeto, sino cómo el deseo lo constituye, lo desorganiza o inclusive lo disuelve, que es lo que ustedes están diciendo. Esto puede pasar como constitución, como desorganización, organización, y cómo nos pueden disolver también en ese punto. Vamos a seguir. Yo sé que algunos me van a matar, yo lo sé, porque traje a este señor, algunos me van pues a querer un poquitito más, pero si yo traía a Freud y a Lacan, y los traje un poquitito, sobre todo a Lacan, pero este señor que es bien famoso, bien famoso, que se volvió bestseller, etcétera, en una entrevista le preguntan, ¿no? Desde tu experiencia, es argentino, no sé si alguien lo conoce, yo creo que sí, porque es bastante conocido. A Rolón le preguntan, en una charla, desde tu experiencia, ¿qué le da sentido a nuestra vida? ¿No? Él se queda pensando, como siempre. Inhala, exhala, esto lo puse yo, ¿no? Y contesta, el deseo. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y sigue diciendo, yo creo que lo que justifica la vida de alguien es la manera en que se puede relacionar con las cosas que desea. ¿Qué somos en definitiva nosotros? Se hace esa pregunta. Somos seres del deseo y la palabra. ¿Qué nos diferencia de los animales? Nos diferencia que nosotros, en lugar de necesitar las cosas, las deseamos. Una cuestión de necesidad y hay una cuestión de deseo. Yo creo que esto lo dice, por supuesto, Rolón en una charla, pero debe, por supuesto, de la teoría psicoanalítica, ¿no? Si alguien quiere aportar, alguien de psicología, lo puede aportar, por supuesto, bienvenido sea, y este es el momento. Y si no, pasamos adelante con una idea que trajo Rubén a la sala. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién no quiere a Rolón? Que se manifieste. Yo sabía, Marce. Pero está bien, hay que... Pues, no sé si darle la palabra, pero la palabra la tiene bastante, pero es... Lo profesional. No, un tipo que divulga el psicoanálisis y lo hace accesible y es muy serio. Lo digo desde el lado de lo sí, que viste, por ahí uno critica, pero es muy serio, sí. Totalmente, es divulgador, ¿no? Cuando se divulga quizás no tiene la precisión, ¿no? De un académico, de un psicoanalista, es eso. Pero es funcional, sí. Sobre todo para este momento funcional, porque yo no sé con quiénes se conectaron hoy, no sé de dónde, y si yo les traigo a Lacan o a Freud, porque ya les traje a Aristóteles, me quedé con Aristóteles, y decidí dejar atrás a estos dos grandes señores. Perdón, entonces... Perdón, ¿puedo decir algo? No, me parecía como que en eso que estaba diciendo Rolón, que pone al deseo como algo racional, que nos diferencia de los animales, pero como algo que tiene algo de racional ahí. Que no es tan instintivo el deseo, sino que pasa por algo más racional, quizás. Sí, ¿y vos estás de acuerdo con eso? Bueno, a Marce, ya Marce la conozco, ¿no? De otros talleres. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Marce, desde la filosofía?
perdón, sí, no te escuché. ¿Estás de acuerdo con que el deseo es algo más racional? Sí, pareciera que sí, por momentos no. Creo que lo racionalizamos bastante. No sé si nos dejamos tan instintivamente llevar por el deseo. No lo sé, no lo pensé tampoco. Pero es cierto, es una linda observación que yo creo, si no me equivoco, esto es desde mi práctica como paciente, porque no sé absolutamente nada de psicoanálisis, más bien es más irracional, ¿no? Es más inconsciente, es más, ¿no? Hay cierta brújula, sí, por supuesto, es efectivo también, pero no sé si normalmente sabemos o llegamos a acceder al deseo, que ahora lo vamos a ver con el espectro un poquitito. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Queja? Ninguna. Seguimos adelante. Como decía Rubén, no me funciona el link de hoy, ¿está lleno? Sí. Como decía Rubén, a mí me gusta mucho, más ahora que estoy metida con el taoísmo y esas cosas, me gusta mucho que al menos sepamos que la mayor parte de las cosas que pensamos o que creemos, ¿no? Que ya la pensaron, viene de Occidente, viene de este lado. Pero que también existe Oriente. O sea, eso no lo podemos dejar de lado, nunca, porque primero nos da una cuestión de totalidad, de también identificar al otro, identificar otros pensamientos y que además son complementarios, desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Cuando yo veo Occidente y voy a la filosofía, también me gusta hacer una búsqueda en Oriente, porque ellos suelen pensar las cosas, sí, diferentes. No hay otra palabra, suelen pensar diferentes y eso nos ayuda mucho, al menos a mí, insisto, ¿no? Entonces, vamos a pasar por una complejidad rapidísimo. O sea, yo sé que es la parte más densa de la clase. Entonces, conecten, ya lo vamos a pasar. Esto es momentáneo, que es Aristóteles. Y acá, Marcia, si me quiere ayudar, por supuesto, bienvenida sea. Aristóteles trabaja el concepto de deseo, que por supuesto no le dice deseo, ¿no? Dice orexis, en de ánima, que se traduce algo así como sobre el alma, y ética a Nicómaco. Esto lo vemos bastante en el grupo de la Divina Comedia, ¿sí? Entonces él va a decir, o sea, que orexis, ya primero tenemos un deseo, pero como todo griego, no se quedan como una sola palabra, sino que la clasifica. Entonces él va a decir que hay 3 tipos de orexis. La epithymia, que sería el apetito, porque como lo más, pues tengo deseo de comer, entonces voy y como, ¿no? Satisfago esa necesidad, es eso, ¿no? Tengo sed, voy y busco agua, tengo esto, voy, ¿no? Ese es el deseo. Después dice que está la thymos, que es la energía emocional que impulsa la acción, es decir, y esas acciones vienen como la ira, el enojo, ¿no? Me pasa algo y siento deseo de hacer tal cosa. Ese sería también el deseo, ¿no? Una cuestión es las necesidades más básicas, la otra es como algo del exterior que me impulsa a desear algo que no estaba deseando en ese momento, y ahí les puse como 2 cositas, ¿no? 2 corchetes. La epithymia y la thymos, los animales lo comparten con los humanos, ¿no? El que está abajo, la boulesis, no. Y esa boulesis, como es bien griego, como es bien pensado, la va a dividir también en 2. Y va a decir que hay una bouleuesis, una cosa así, y la proeresis. Que no importa. Si ustedes quieren tomar una foto y seguir investigando, buenísimo. Me mandan un audio y me dicen, bien, encontré tal cosa, y yo, feliz. ¿Qué es el deseo racional? Entonces, la intuición que dijo Marce, y la intuición que está teniendo Rolón, como medio ahí entredicho, Aristóteles ya lo estaba pensando. Entonces es un deseo racional. ¿Cuál es ese deseo racional? Que somos los únicos, según Aristóteles, que podemos desear algo a mediano o largo plazo. O sea, anticipar y proyectar un futuro. Ustedes anotaron una clase, ¿no? Me anoto porque tengo el deseo de estar en ese momento, digamos un corto plazo, pero también mediano plazo, de lo que queremos estudiar, por ejemplo, cuando somos adolescentes, de lo que queremos proyectar en la vida adulta, cuando nos preguntan de acá a 10 años. O sea, yo le pregunto a mi perro de acá a 10 años, ¿dónde quiere estar? En el mismo lugar, probablemente, ¿no? Conmigo y en su cucha, ¿no? Supongo que eso es lo que va a decir, o no. A ver qué. Pau, adelante. Hola, ¿cómo estás? Justo vengo de cursar griego, de terminar de cursar griego en la facultad, y ya que trajiste no me va a salir, etimología de las palabras, si no mal recuerdo, búlesis, el verbo es bulomai, que es un verbo en voz media. Y la gracia de la voz media en griego es que, a diferencia de otros verbos, no sé, en voz activa, voz activa si no me equivoco, y voz pasiva, es que la voz media es o sea, si es un verbo, no vamos a ponerlo en términos simples, es una acción que hace uno en beneficio de sí mismo. Exacto. Y bueno, me vino a la mente algunas oraciones de griego que ya habré resuelto, y en el segundo parcial, que me lo volvieron la semana pasada, también teníamos el verbo
Me parece que es el primero, epitimia. Pero eso qué interesante también, ¿no? Cómo diferencian desde la lengua los griegos estos distintos tipos de deseo y que buloma, y bueno, es un verbo media. Exactamente, me acabas de desbloquear toda mi asignatura, mi curso de griego, que es la voz media, en beneficio de sí, uno tenía que traducir eso, ¿no? A favor de. Entonces Exactamente. sí, es cierto, en beneficio de, porque la primera también es un beneficio, pero es un beneficio más natural, más, ¿no? Más de supervivencia, pero el otro no, es en beneficio de lo que yo quiero obtener. Entonces está muy bien esa observación, Pau. Te pondría un 10. No soy tu profe, pero vamos, No, vamos. griego 1, 10, griego 2, 9. Era más Muy difícil. bien, ahí está. Tercera declinación. Muy bien, perfecto. Y eso es un terror total. Yo era malísima para eso, me tenía que aprender eso de memoria y no podía. Así que sí, está muy bien la observación. Está muy bien. Vamos, ya pasamos a la parte densa, ¿vieron? O sea, voz media, ¿qué es eso? ¿Qué están diciendo? Voz media, voz pasiva. No tenemos en español o sea, tenemos voz pasiva y voz activa, pero la voz media la perdimos. Y yo creo que la perdimos porque, voy a volver a la voz media un poquitito, ¿no? Es esa cuestión de los griegos daban, o sea, lo hacían manifiesto cuando eran beneficio de. En algún momento de la historia se perdió eso, entonces ya lo escondemos cuando queremos algún beneficio y lo vamos a decir en voz activa, pero que entienda quien entienda, o lo vamos a decir en voz pasiva y que también entienda quien entienda. Ellos lo hacían manifiesto. Muy interesante esa observación. Bueno, entonces, ay no, todavía seguimos en la parte densa, pero ya salimos, se lo juro, de acá. Aristóteles explica así la diferencia entre la proairesis y la boulesis, ¿no? Él va a decir, tampoco son lo mismo estas dos, pues se desean algunas cosas, prestemos atención a esto, porque es interesante, por eso lo puse. Se desean algunas cosas incluso sabiendo que son imposibles. Piensen en los deseos que ustedes tienen. Se desean algunas cosas incluso sabiendo que son imposibles. Como por ejemplo, estamos, por supuesto, en Grecia, ¿no? Reinar sobre todos los hombres. Yo no sé si ustedes desean eso, pero puede ser, ¿no? Reinar sobre todos los hombres o ser inmortales. Los griegos buscaban la inmortalidad también, ¿no? Entonces, son desear cosas imposibles, mientras que nadie elige sabiendo que es imposible, ni elige tampoco en general lo que es posible, pero no depende de él realizarlo o no. Complejo, pero claro, 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 ¿no? Mientras que nadie elige una cosa, ponen ahí, ¿no? Ponen este artículo que, perdón, no puse la fuente, pero si alguien lo quiere se lo paso, sabiendo que es imposible, no elige tampoco en general lo que es posible, pero no depende de él realizarlo, no. Yo creo que esto no lo tenemos. Y esto Aristóteles nos está diciendo. No sé si tenemos que desear lo imposible o desear lo que no depende de nosotros, ¿no? De modo que resulta claro que lo elegido es necesariamente una de las cosas que depende de uno mismo. Pensamiento griego. Lo que elegimos depende de uno mismo. Si lo podemos obtener por nuestros medios o no. Yo creo que ahora todo el mundo desea cosas que ni distinguimos si lo podemos poner, si no lo podemos poner, no sé, estamos en eso. Entonces, acá les puse en la ética a Eudemo, que no es la ética de Nicómaco, sino es otro libro, en el libro 2 de este libro, trata de la elección y dice, nadie, en efecto, escoge deliberadamente un fin, sino los medios para ese fin. Quiero decir, por ejemplo, que nadie elige estar sano. ¿Ven lo que está diciendo? Nadie elige estar sano, sino caminar o guardar reposo para estar sano. Y nadie elige ser feliz, sino ganar dinero o arriesgarse para ser feliz. Pero evidentemente lo que uno desea es en especial el fin y pensamos que debemos estar sanos y ser felices. ¿Ven la distinción que hace? Lo que uno desea es el fin, es como el espejismo. Pero Aristóteles está diciendo, no es que deseamos eso, deseamos el medio, si se quiere. Juro que ya salimos de la parte densa. Eli. Pero es que nuestra naturaleza va en contra de lo que dice ahí. Porque sí deseamos lo que no es posible. Por eso. Y entonces, eso nos hace infelices, porque al final, al no conseguirlo, nos frustramos, pero realmente también tiene que ver mucho esta idea de lo que está planteando aquí, con lo que son tus fantasías. Total. O sea, tú deseas cosas que sabes o que claramente intuyes la imposibilidad de que sean ciertas o que se realicen, y entonces se convierten en fantasías. Entonces, bueno, lo quería comentar porque pues yo no he estudiado psicología ni nada, pero pues tú decías que hace rato que la experiencia, la vida te enseña también cosas, ¿verdad? Por Y supuesto. entonces, yo ni sabía quién era Rolón, por ejemplo. Me estoy enterando que es gente argentina, entonces, por ahí. Pero está, no soy mexicana. Para divulgar está bastante bien, pero lo que vos decís, Eli, y es un poco, por ahí, no me acuerdo quién era la de historia, es cómo vamos cambiando eso. Estamos en una mentalidad griega,
griega clásico, ellos sí distinguían eso, sí distinguían entre, o al menos están estos pensadores para decir, gente, lo que deseamos tiene que ser tal cosa. ¿Por qué? Porque si no viene el sufrimiento. Eso es lo que viene. Porque si deseamos algo que no podemos alcanzar, ¿cómo llenamos ese vacío y ese anhelo? Por eso somos seres, no sé, insatisfechos, si se quiere, ¿no? Ahora que estamos con lo del fútbol, ha salido mucho la explicación que les daba Salman Rushdie a los gringos de por qué no les gusta el fútbol. Y entonces él decía, porque a ustedes no les gusta sufrir. Ahora que estamos con el Mundial aquí en México, que ayer ya al final nos sacaron de la Copa a los ingleses, entonces, pues nos imaginamos cosas que a lo mejor no podemos tener, porque en el fondo también el sufrimiento es parte de algo que nos da el sentido de la humanidad. Totalmente. Permiso. Le voy a dar una buena noticia del fútbol. Una buena noticia. Va 3-1 a favor de Bélgica. 3-1. ¿Quién Bélgica y qué? Bélgica contra Estados Unidos. Oh, Pero vean. después de hacer trampa ayer con el jugador, Exacto. Exacto. roja, Está bien. Pero a ver, Me encanta que esto quede grabado, porque la gente que lo vea un año, estábamos en el Mundial, y es cierto lo del sufrimiento. Vean, Costa Rica no fue al Mundial, y agradezco a la vida que no haya ido, pero Argentina, por Dios, ¿cómo me hacen sufrir? Y ahí viene el sufrimiento, no puede ser posible, ya voy a cerrar el paréntesis, menos mal en la parte densa, ¿cómo se sufre? Por favor, o sea, no lo puedo creer. quizás Pero, en resumen, perdón, sí, ibas a decir algo. iba a decir que quizás porque eso tiene más que ver con la pasión y no sé si tanto con el deseo. Porque para Aristóteles es racional. Él dividía el alma en tres: vegetativa, apetitiva y racional. Entonces, de ahí viene. ¿Ves? Bueno, hay que ir a los griegos, hay que ir a los latinos. A mí me gusta ese movimiento, mucho, 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 mucho. Yo creo que nos da las respuestas a muchas cosas. Y uno entiende mejor y camina por la vida, yo creo que más liviano, ¿o no? Sí, ahora sí, adelante. Pero la filosofía no te aliviana, te lo aseguro. Yo solo quería decir que yo creo, a diferencia de la compañera que lo comentó, yo creo que cuando deseamos algo imposible y se convierte en una fantasía, deja de ser un deseo. Deseamos lo que es alcanzable, deseamos lo que es posible en nuestro contexto, en nuestras posibilidades. La fantasía es otra cosa. O sea, puede ser un anhelo, puede ser un sueño, puede ser un horizonte posible en las posibilidades de la existencia, pero deja de ser un deseo, porque únicamente podemos desear lo que creemos que es alcanzable, lo que creemos que está al alcance de nuestras manos, aunque nunca lleguemos ahí, aunque nunca logremos hacerlo. El deseo se finca en la posibilidad. Si no hay posibilidad, no hay deseo. Es interesante. Es muy interesante porque ya entraría otra palabra, que es la fantasía, ¿no? La fantasía, la imaginación, la proyección, o inclusive demorar ese deseo, que lo vamos a ver con Kafka, ¿no? Los psicólogos, sobre todo los psicoanalistas, analizan mucho a Kafka para hablar del deseo en la neurosis obsesiva, ¿no? Vieron que la neurosis obsesiva, al menos por lo que leí en ese artículo, demora demasiado el encuentro con el deseo. Lo demora, ¿no? No quiere acercarse, no se quiere acercar. Bueno, eso es Kafka, por ejemplo, que también puede ser una manera de desear, que más bien no es que desea lo imposible, sino que hace del deseo un imposible. Entonces le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llega. No sé si quién es obsesivo acá en la podemos sala. no estar de acuerdo. Sí. Podemos no estar de acuerdo y cada quien puede seguir pensando cuál es la línea entre la fantasía y el deseo. Por supuesto que sí, estamos imagínense que estamos en la literatura, imagínense que estamos en la filosofía. Si no hay verdades, ya esto es el pacto que tenemos desde que iniciamos, ¿no? Cualquier cosa. Cada quien tiene su interpretación, cada quien se lleva a esta clase lo que le parezca, por supuesto, ¿no? Ahora sí, Rubén, nos vamos a alinear, ¿no? Planetariamente, y les traje a Buda. Iba a meter taoísmo, pero dije, no, esto es un montón, no hemos llegado a la literatura y son 22:40. Dice así, para el budismo, ¿no? Por si alguien no conoce estas filosofías orientales. Su punto de partida, sobre todo para pensar el deseo, ¿no? Es que el sufrimiento humano, que ahí está la palabra que ellos usan, está estrechamente ligado al deseo. O sea, desear para esta gente es básicamente sufrir, ¿no? Sin embargo, hay un matiz importante. El budismo no condena cualquier forma de deseo. Lo que identifica como origen del sufrimiento, que también está en sánscrito esa palabra, si alguien quiere investigar, hay dos en Pali y en sánscrito, ¿no? Lo que identifica como origen del sufrimiento es la sed, o significa sed, ansia o apego compulsivo. Es el deseo que quiere poseer, retener o evitar.
Entonces, un ejemplo de sufrimiento dado por Buda es el estar con alguien que no te gusta, vean, hasta hay que aplicarlo, estar con alguien que no te gusta, primer ejemplo. Y el otro ejemplo es el no estar con alguien que te gusta. Esa es una manera de sufrir. Y para el budismo es eso, ¿no? En las verdades, ¿no? Creo que son las 4 verdades o las 7 verdades, según si eso se despliega o no, del budismo es tratar de evitar ese apego, ¿no? Yo creo que Occidente se apega demasiado al deseo y Oriente trata de liberarlo. Entre menos apego tengo, entre menos apego emocional, entre menos ansia, entre menos sed, voy a ser más feliz. ¿Por qué? Porque eso es la fuente de sufrimiento. Es interesantísimo eso. A veces nos obsesionamos con algo, con un deseo, con un vínculo, con lo que sea, y sufrimos, pero bueno, tenemos que ir, ¿no?, a la filosofía budista y aprender un poquitito de ello. Bien, esto ya está. Lo único que traje de Lacan es lo siguiente. Dice Lacan: el sujeto es llamado a renacer para ver si quiere lo que desea. Me pareció muy potente, muy interesante. Casi que para decir, me la llevo y la leo una vez a la semana. El sujeto es llamado a renacer para ver si quiere lo que desea. Lindo. Nadia, adelante. No sé si te equivocaste. Supongo que sí. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en la literatura, ¿no? Teniendo esta cuestión de Lacan. Y les traje 3 citas, en realidad, de estos 3 escritores. Vamos a leer la de Kafka primero. Esto lo dice Cartas de Milena. Kafka es un romántico, pero es un romántico que retrasa el encuentro con el deseo. Él no se quería casar, él tenía un temor de perder la literatura, ¿no?, por el casamiento, por el amor. Y bueno, dice lo siguiente: huí del amor porque supe que me destruiría. Se dice Kafka. Vamos a Dostoyevsky y terminamos en el espectro. Vamos a hacer ese movimiento. Dostoyevsky dice: me enamoré porque necesitaba destruir quien solía ser. Creo que es como el contrapuesto de Kafka, ¿no? Y el Lispector va a decir: me dirijo hacia la destrucción de lo que construí. Voy hacia la despersonalización. Y me parece que esta cuestión de la destrucción, que están en todas, ven que Kafka dice, me destruiría, la destrucción, necesitaba destruir, tiene que ver con un renacer, si se quiere, de Lacan, ¿no? Cuando algo renace es porque ya eso que renace dejó de ser, es un renacimiento. Dejamos algo que ya no es, ¿no? Eso es un renacer, un nuevo amanecer, una nueva vida, diría Dante. Entonces, hay algo en la destrucción que es interesante, que tiene que ver con el deseo. O podemos decir también con el budismo, si se quiere, ¿no? Cuando sufrimos, de alguna manera nos estamos destruyendo. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter con Kafka y le vamos a meter pata. Yo acá les puse el deseo de morado. Y me gustaría pensar con Kafka, que nos llevemos para analizar si el vínculo con el otro es un mandato. Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en la vida, hay deseos que se instalan o hay deseos que se heredan, que no es el deseo propio. Y ese deseo también destruye. O ese deseo demora lo que realmente yo quiero, que es Kafka. Toda la literatura de Kafka, absolutamente toda, es el vínculo con el mandato del otro y no con el propio. Eso es Kafka. Entonces acá le puse el deseo como postergación. Y no sé si ustedes leyeron a Kafka o qué leyeron, porque no lo sé. Yo les recomiendo mucho Carta al Padre, para que entren. Primero, si quieren entrar a Kafka, pueden leer ese, que es muy breve, es una carta, imagínense. Es una carta que no llega a las manos de su padre, que la madre lo retiene, que ahí vean, por eso también es muy analizado desde la psicología, ¿no? Aparece la madre, aparece el padre, una carta, etcétera, etcétera. Entonces, el deseo como postergación le puse yo. Kafka utiliza el deseo no para alcanzar un objeto, sino para mantenerlo a distancia. Su estrategia consiste en prolongar el movimiento del encuentro con él para evitar la confrontación real. Y abajo, porque lo iba a olvidar, él, según el editor de toda su obra, él decía que su deseo, valga la redundancia, tenía que ver, o sea, cuando su deseo de reunir toda su literatura, él la quería reunir bajo este nombre. Vean lo interesante de Kafka, que es intento de escapar de la esfera paterna. Todo lo que él escribe es eso, es un intento de escapar de la esfera paterna. Insisto, eso realmente es Kafka. Yo creo que lo estoy simplificando, pero es eso. Y ahora sí, nunca hice esto. En agosto se estrena la película de Franz, una película alemana sobre la biografía. ¿En serio? Sí. Ah, pero como que estamos muy conectados últimamente. Hay un trailer alucinante. Sí. Ah, pero ¿qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con el cine? Lectura de compostaje, me encanta.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque yo esto nunca lo hice en vivo, es un cuento. Vamos a tratar de leer un cuento que se llama Ante la Ley. ¿Alguien tiene ganas de leer? Que me ayude. Que diga, más, yo la verdad que nací para leer. Yo leo, yo leo. Va, Moni. ¿Empiezo? Sí, por favor. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Gracias, Moni. Excelente lectura. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, esto es un cuento que se llama así, ¿no? Ante la ley, de 1915. Ya sabemos un poquitito de Kafka, esto que yo les comenté un poquitito, aunque sea, pero ya acá les marqué algunas cosas, ¿no? Para pensar el deseo, por supuesto. ¿Ven? Es como, en realidad esto es como, no sé si llamarlo cuento, es casi algo didáctico, si se quiere, ¿no? Ante la ley hay un guardián, ¿no? A veces tenemos para nuestro deseo, la configuración de nuestro deseo, una ley, un guardián, alguien que dicta qué es lo que tenemos que desear, ¿no? O se nos pone en el medio, solicita que le permita entrar en la ley, ¿no? Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Esto es importante a veces. A veces como que nos prohíben ciertas cosas y el deseo, si es tan grande, vamos a entrar o no. Porque esta es la cuestión de la puerta. La puerta estuvo ahí, perdió toda su vida, toda su vida. Y a veces el deseo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, el deseo es extremadamente propio. No es lo mismo lo que yo deseo, por más de que deseemos el mismo objeto, si se quiere, esta clase, como decía Eli, no sé si es exactamente el mismo deseo de Eli que el de Solange o el de Moni, de estar acá. Por más de que el objeto sea el mismo. No es lo mismo. Perdón, empecé a hablar y ni siquiera les pregunté qué les pareció el cuento.
el afán de correr con el tiempo. Pero se entendió con el deseo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipo de deseo hay acá? Así debo empezar. Corazones, ¿les gustó? Supongo que sí. ¿Les pareció revelador? Ceci. Me gusta cómo yo me percibo muy neurótica, entonces a veces en mejores o peores momentos de neurosis no lo he podido leer porque me saca de quicio el espejo que me hace y me gusta cómo lo expresa. Me gusta lo rebuscado que es y en ese rebuscado, esa postergación que hace, nunca había leído así. Yo te lo agradezco, bueno, sí, soy paciente de psicoanálisis, pero no sé nada, no siento que sé. Pero me gusta esto que presentaste porque se nota en todo el cuento da cuenta de esta postergación, de esta ralentización que hace, que es excelente. No sé, a mí me gusta mucho Kafka y nunca Sí, no conocía, o capaz que sí, no me acuerdo, este cuento. Es genial eso, como todo el tiempo está dando cuenta de la postergación, como si uno busca encuentra cada vez más cosas sí, que lo hace a propósito, o no sé, total. yo siempre intuí que sí. Sí, sí, es que es Kafka Sí, y también la ley, es la ley, porque no sí. sé, o sea, sí, obvio, por supuesto, está totalmente leído bajo la neurosis obsesiva, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo entrar al deseo? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo entrar a esa puerta? O sea, es entrar a una puerta. ¿Cómo es posible que a veces no podemos entrar a una puerta a eso que deseamos? ¿Cómo? Y a mí hay cosas que me parecen tan interesantes, pero tan interesantes. Dice, decide que le conviene más esperar. O sea, la relación que tiene la espera con el deseo a veces es muy sana, porque uno dice, bueno, voy a esperar a ver si esto realmente, ¿no? Se asienta, si es lo que yo deseo, pero la espera prolongada es muy peligrosa. Y otra cosa, retorna a la infancia. O sea, yo creo que esa cuestión de que han pasado los años, y lo único que nos queda es ir hacia atrás. Eso es muy triste, ¿no? Su vista se debilita, ya le queda poco tiempo de vida. Solo se hace una pregunta que nunca ha formulado. ¿Es esto para mí? ¿Cómo uno no se puede hacer esa pregunta? ¿Es esto para mí? Kafka lo está diciendo. O sea, la pregunta que hay que hacer es esa. Si la respuesta es sí, entre. Si la respuesta es no, bueno, no sé, siga esperando. Creo, ¿no? Cari, adelante. Sí, buenas noches. No, perdón que no prenda la cámara. No, una cosa nada más, para el futuro, para pensar. Hay un autor argentino, mendocino, que se llama, no sé si lo conocen, Antonio Di Benedetto, y hace poquito salió una película sobre un libro que él escribió que se llama Samba, con Z, y tiene, salvando las diferencias con Kafka, digamos, pero el mismo o similar timing, ¿no? Toda la película y todo basado en su novela trata sobre esta postergación, es en la época de la colonia. Y nada, solamente les spoileo para los que están y las que están interesadas en esto, que pienso que somos todos los que estamos acá, del deseo y del timing con el deseo, porque complementa un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Samba de Antonio Di Benedetto. Que es extraordinario ese escritor. O sea que Sí, sí, sí. aprobadísimo, aprobadísimo, muy poco rescatado para mi gusto. Pero vale la pena mucho leer a ese hombre. Y el libro también. Entonces, me encantan estas recomendaciones. Y esto, bueno, es Kafka. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto. Si no, nos queda al inspector para ver qué nos dice el inspector a esa destrucción que tenemos que hacer. Y Bartes, si Bartes se queda de lado, pues la verdad que no me molestaría. ¿Algún comentario? Qué locura que seamos todavía 100 personas. Yo no puedo creerlo, con lo denso que ha sido. Bueno, ¿qué les puse para ampliar? Quedémonos con eso, ¿no? Con la ley, con el campesino, con la puerta, con esa simbología, ¿no? Quienes están en Dante, sabemos que uno lee de esa manera también, ¿no? Con las cuestiones simbólicas, y ahí hay mucha simbología. Con la infancia, con la espera, con la pregunta, para que se piense. Y bueno, lo vuelvo a traer a Lacan, ¿no? Para ampliar. Lacan en el seminario 7 formula que la única culpa posible desde el psicoanálisis es haber cedido en su deseo. Eso lo dice Lacan, ¿no? Entonces tratemos de, para no caer en esa culpa psicoanalítica, no ceder en lo que deseamos, ¿sí? No ceder en lo que deseamos. Tampoco irse, ¿no? Al sufrimiento budista, o al menos no irse en esos ámbitos y ver, más o menos, racionalizar. Y ya para dejar a Kafka, encontré esta imagen en internet y me gustó mucho en Instagram, que dice: todo ser herido se ve forzado a la metamorfosis.
Es un poco también lo que estaba diciendo Lacan, ¿no? Un poquitito, pero con otras palabras. Y ahora sí, pasamos a la reina indiscutida. Les presento si no la conocen. Y traje fragmentos, citas, pero con esto vamos a hacer una fiesta. Que es Lispector, ¿sí? Si alguien no conoce, es ucraniana. No voy a decir que es ucraniana porque ella le molestaba eso. Es de Brasil, ¿sí? Nació en Ucrania, pero es de Brasil. Y la recomiendo poderosamente, pero de verdad, fervorosamente. Es mi autora favorita. Entonces, vean que dice, la única culpa posible del psicoanálisis es haber cedido en su deseo. Esa es la culpa. Vean cómo entramos al Lispector. Primero que es una preciosa, mujerón tremenda. Dice el Lispector, es necesario ser más grande que la culpa. Y toda su literatura es así. No tiene esas sentencias que uno dice, wow, es necesario ser más grande que la culpa. Y abajo, porque yo acá les puse, ¿no? El vínculo con uno mismo y su deseo, que me parece más interesante. Lo de Kafka, veíamos el vínculo con el otro, o sea, cómo el otro puede pautar mi deseo, cómo puede manosearlo. Pero acá es uno con el deseo enfrentándose, ¿no? Hay una nota en un libro, que yo creo que es el libro de los placeres, Aprendizaje o el libro de los placeres, se llama así, que dice, está en portugués, eu sou mais forte do que eu. Y la traducción, que es bastante transparente, dice, yo soy más fuerte que yo. Eso es el Lispector, ¿no? Enfrentarse con ella misma. Ella se enfrenta todo el tiempo con ella misma. Yo soy más fuerte que yo. Es necesario ser más grande que la culpa, pa. Eso es un fuerzón de mujer, ¿no? Contemporáneo del boom latinoamericano, de hecho sea de paso. Y hablando un poquitito de esas leyes, de esa ley que hay en la sociedad, ¿no? Que a veces nos dice por dónde ir, por dónde no ir, cómo comportarse, cómo hacer tal cosa, ¿no? La familia, los amigos, uno mismo, etcétera, etcétera. Hay un libro que es muy raro, o sea, la literatura del Lispector es rarísima, pero muy rara. O sea, si a ustedes les gusta lo normal, no les va a gustar Lispector, ¿no? No hay, ella dice, toca o no toca mi literatura. Es así, si no le toca, bueno, ya está. Y que también ella gana la relectura. Así que si la leen una vez y no les gusta, vuelvan a leerla un tiempo después y deciden si es o no una autora para ustedes. Ella en La Pasión según GH, que es muy extraña, también habla de una cucaracha, dice lo siguiente: perdí algo que me era esencial y que ya no lo es más. No me es necesario como si hubiese perdido una tercera pierna, que hasta entonces me imposibilitaba caminar, pero hacía de mí un trípode estable. Vean lo raro que ya es, que primero es una mujer que está narrando algo, la visión de una cucaracha, es como una visión bien mística, ¿no? Pero ella dice que perdió, o ella se vio, digamos, a sí misma, con tres patas, la tercera pierna. Yo creo que esa tercera pierna es el significado de algo más. Denle el significado que ustedes quieran, pero la perdió. Perdí algo que me era esencial y que ya no lo es más. Puede ser un mandato, por ejemplo, puede ser una ley, puede ser lo que quiera. Me imposibilitaba caminar, pero hacía de mí un trípode estable. Volví a tener lo que nunca tuve, solo dos piernas. Sé que es solo con dos piernas que puedo caminar, pero la ausencia inútil de la tercera me hace falta y me asusta. Era ella la que hacía de mí algo encontrable por mí misma, y sin siquiera tener que buscarme. Subimos el nivel de comprensión un poquitito. Yo que la parte más densa no fue Aristóteles, el Lispector, ¿no? El Lispector. Pero me interesa que veamos lo siguiente. ¿Qué es esto? No sé que es solo con dos piernas que puedo caminar. Y a veces es eso, tenemos un tercero, algo ahí que nos hace trípode, que nos hace estable, que no nos deja movernos, que no nos pertenece tampoco. La ausencia inútil de la tercera me hace falta y me asusta, que también nos hace falta. Además, cuando perdemos un deseo, que puede ser la tercera pata un deseo, pueden ser lo que quiera, ¿no? Nos hace falta y me asusta. Y dice algo que es fantástico. A mí el aspecto me gusta mucho porque me hace pensar, ¿no? Era ella la que hacía de mí algo encontrable por mí misma y sin siquiera tener que buscarme. O sea, ni nos buscamos, no nos buscamos la identidad cuando tenemos esa tercera pata. Raro, yo sé que es raro, es incómodo. Además, el Lispector es bien incómoda, su literatura es incómoda, pero yo la voy a defender a muerte y voy a ver si a ustedes realmente les gusta esta autora. Vamos con otras. Quitar de uno, dice, con un esfuerzo semejante que no se sienta dolor. Quitar de uno como quien se libra de la propia piel, aquello que nos distingue. La despersonalización como la gran objetivación de uno mismo, la mayor exteriorización a la que se llega. Si esto no es filosofía, ustedes díganme qué es. Porque es eso, ¿no?
pensando el deseo con uno mismo, insisto. Yo al Inspector la traje para pensarlo nosotros. Y es eso, quitarnos a veces algo, es tan difícil. Quien se libra de la propia piel, es tremendo eso, aquello que nos distingue. Y a veces cargamos deseos que ya son pasados, o sea, que ya no nos pertenecen, que era una piel anterior, si se quiere. Y a la gente, yo me incluyo inclusive, nos cuesta quitarnos eso. Nos cuesta quitarnos esa tercera pata o nos cuesta quitarnos, ¿no? Eso que nos distingue, eso que nos hace ser. Sigue el Inspector. Y porque me despersonalizo al extremo de no tener mi nombre, porque además esta novela es así, ¿no? La despersonalización total del humano, total. Respondo cada vez que alguien dice yo. Y sigue más adelante. Me soy inalcanzable como me es inalcanzable un astro. ¿Ustedes se conocen realmente? O sea, podemos decir, sí, yo me conozco. Claro. No, yo no me conozco, pero me acordé, una vez Eli dijo en otra de las clases que ella tenía el libro del desasosiego como en un momento como que lo iba a buscar siempre, a mí me pasa con Clarice con Agua Viva. Entonces cuando vos propusiste esta clase, lo tengo todo marcado con diferentes colores en diferentes épocas, pero la primera de las frases dice, quiero adueñarme del es de la cosa. Entonces ya empezó con este deseo, ¿no? Más allá del objeto en sí mismo, es más abarcativa, es la presencia de ese algo, ¿no? Entonces también tiene que ver con lo que vos preguntabas recién. Y esa, y después otra que también dice, quiero poseer los átomos del tiempo. Entonces eso es brutal, ¿no? No, es el Inspector. Es tremenda, no hay forma. Todos los años doy al Inspector, todos los años, este año ya es necesario y pasar por esta mente, porque es que es una mente así, de que te lava y te resetea para poder seguir viviendo. Así que sí, me encanta. Yo creo que tengo la intuición, ahora que por supuesto estoy medio cegada con lo del deseo, pero yo creo que el Inspector ve el deseo de frente. Vieron que es muy difícil saber qué desea uno. Es muy difícil llegar a eso. Ella lo ve de frente, ¿no? Esa es la pasión según GH. Ven que también el nombre, la pasión. Me parece que es una autora que está más allá del lenguaje, más allá del pensamiento, más allá del humano, más allá, ¿no? Ella está en esa zona, una zona plasma, a decir, inclusive en Agua Viva, ¿no? Quiero el plasma, quiero la placenta. La verdad es que hermoso volver al Inspector. Nancy. Buenas noches, profesora, feliz día de acá, Perú, Trujillo. Buenas noches para todos. De verdad que no había leído a Clarice Lispector y me ha encantado. Me quedaba pero haciendo nada porque yo más lo relaciono con la parte espiritual. De verdad que esta mujer es un autoconocimiento bárbaro. Los católicos decimos que el deseo es el anhelo, la búsqueda, la felicidad que Dios puso en el corazón de todos los humanos. Y cuando ella usa la palabra me, respondo cada vez que alguien dice yo. Me soy inalcanzable como me es inalcanzable una. O sea, el yo soy, ¿no? O sea, de verdad, muchas gracias por esta clase. Eso también Bueno, Nancy. Sí, de verdad. Me he quedado así, ya no tengo que leer eso. Sí, hay que leer al Inspector. Yo creo que tengo dos metas en la vida, que la gente lea la Divina Comedia y que la gente lea al Inspector, ¿no? Son como madre, padre ahí, yo no sé, en distintos tiempos, vaya a saber qué pasó, pero para mí son los dos autores. Y una parte anterior donde dice, yo ni lo buscaba, ¿no? Yo no lo buscaba. Me recordó a San Agustín cuando dice, yo estaba dentro de mí, yo te buscaba. Y después, cuando él se da cuenta, ¿no? San Agustín, después de buscar por todo, ¿no? O sea, tú me buscabas y me buscabas, y yo no te buscaba, yo estaba dentro de mí. O sea, me recordó tanto que había ahorita de San Agustín, mucho profunda, muy profunda. Qué bueno, Nancy, qué bueno porque sí tiene mucho de misticismo ella, ¿no? No podemos quitar el misticismo del Inspector porque se cae, ¿no? No la seguir avanzando porque queda demasiado poco. Yo creo que Bartes va a quedar en el subsuelo, que insisto, no me molestaría. Pero vamos a terminar con el Inspector, ¿sí? Esa es otra novela que se llama Un soplo de vida, que también la recomiendo un montonazo, pero un montonazo para la gente que le gusta escribir. Muy buena novela. Dice, después de recuperar mi contacto conmigo misma, me fecundé. ¿Se dan cuenta? Es buenísima. Después de recuperar mi contacto conmigo misma, me fecundé. O sea, ustedes entienden lo que es el Inspector. Y el resultado fue el nacimiento alborozado de un placer por completo diferente de lo que llaman placer. O sea, yo no puedo creer esto. Un soplo de vida, ¿no? Anotemos esto.
hay que recuperar, esta es la enseñanza, ¿no? El contacto con uno mismo, recuperémoslo. Y van a pasar cosas. El resultado fue el nacimiento de un placer por completo diferente de lo que llaman placer. Tremendo. Es que es una frase más buena que otra. Pasemos en un GH. El asesinato más profundo, 2 puntos. Aquel que es un modo de relación, que es un modo en el que un ser hace existir a otro ser. ¿Ven que dice el asesinato más profundo? Un modo de relación, vínculos, que es un modo en el que un ser hace existir a otro ser. Un modo de vernos y ser y tenernos. Asesinato donde no hay víctima ni verdugo, sino un vínculo de ferocidad mutua. ¡Qué hermoso! Matando al ego, siempre, y matando al ego. Sí, no, es de verdad para pensar. Son frases que usted dice, pues, un segundo. Por eso hay gente que le incomoda mucho leer al Lispector. Porque incomoda, porque uno dice, tengo que, o sea, no puedo fluir, ¿no? Porque ella me hace detenerme a pensar. Pero no hay ningún problema con la demora. O sea, ¿quién tiene afán? ¿Tenemos afán en leer? No. Agua viva. Perderse significa ir encontrando y no saber qué hacer con lo que se va encontrando. Eso es perderse. También eso es el deseo. Significa ir encontrando y no saber qué hacer con lo que se va encontrando. Es buenísima. Bueno, y esto, yo buscando un mail de unos años anteriores que di un taller, que no me acuerdo, yo creo que era la experiencia, no, o Clarice Lispector, una experiencia, se llama así el taller. Y había escrito esto que me llamó la atención, dije, bueno, lo traigo para la clase, ¿no? No hay un movimiento permanente del pensamiento, bueno, yo vengo diciendo otra cosa. Y pongo una cita de ella, que es la que está, no en negrita, sino en otro color. Dice, yo nado, floto, atravieso lo que existe con los nervios. Nada soy, sino un deseo, una rabia, una vaguedad, impalpable como la energía. Y yo les puse a ese grupo, ¿no? Eso es la escritura del espectro, un movimiento impalpable. Para quien la quiere leer, ¿no? Y se quiere acercar por primera vez, por segunda, tercera, cuarta, o lo que sea, bueno, es eso, ¿no? Es un movimiento en el pensamiento constante. Constante, va de allá para acá, vuelve, viene. Es eso, Lispector. Bueno, nos quedan 15 minutos. ¿Cómo están? ¿Están cansados? No, está como de cada vez me despertaste. Primero estaba cansada, pero después Estoy más despierta que antes. No, maravilloso, continuamos. Bueno, genial. Somos 90, así que esto es una buena señal. Bueno, entonces dejamos al Lispector, vamos a dejar esas aguas, que la vamos a visitar, por supuesto. Vamos a dejarlas, ¿no? Estábamos pensando en Kafka, con la ley, con el otro, etcétera. Lispector con uno mismo. Y Barthes, yo lo puse el deseo y el lenguaje, ¿no? Porque por supuesto vieron que yo les dije que Barthes era problemático. No sabíamos si era un escritor que hace literatura, sino más bien un crítico, es decir, ve el lenguaje. Hay una frase que yo no me canso de repetir, que lo digo en los cursos de escritura, en los de lectura, y cuando yo la escuché por primera vez a mí me marcó. Yo dije, ¿qué? Dice lo siguiente, Barthes. Tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Y Barthes a mí, con esa frase que yo se la escuché a esa profe en Introducción a la Literatura, yo dije, yo quiero ver el lenguaje. Y esa es yo creo que la diferencia en mi lectura. Es que lo veo, ¿no? Cuando uno ve el lenguaje, uno puede ver otras cosas. Ahora, cuando usted ve no sé, el género, el autor, lo que sea, lo importante es el lenguaje siempre, ¿no? Entonces les puse el deseo y el lenguaje, que serían los vínculos en el discurso, si se quiere. Eso lo vamos a ver en Barthes. Yo creo que les traje 2 cositas nada más, tampoco es tanto. Si no lo conocen, obviamente les iba a traer Fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Que es un librito que se recomienda mucho, se recomienda de hecho. Esto fue un bestseller, que él se quería matar. Imagínense que Roland Barthes fue un bestseller, no lo podía creer, él odia este libro. Pero está ordenado alfabéticamente y tienen que ver todos con palabras que tienen que ver con el amor, con el discurso amoroso, con el sujeto amoroso. Y por ejemplo está abrazo, adorable, celos, corazón, cuerpo, despertar, drama, escena, espera, beso, llanto, ¿no? Son todos esos lenguajes que nos hacen, ¿no? Conectarnos con el amor. Y vamos a leer vamos a leer 2 textos que hay acá. Dice, por una lógica singular, va a decir Barthes, el sujeto amoroso percibe al otro como un todo. Ya estamos en el amor, ¿no? Por una lógica singular, el sujeto amoroso percibe al otro como un todo, a semejanza del paraíso otoñal. Y al mismo tiempo, ese todo le parece aportar un remanente que él no puede expresar. Es todo el otro quien produce en él una visión estética. Le loa su perfección, se vanagloria de haberlo elegido, perfecto, imagina que el otro quiere ser amado, como él mismo querría serlo. No por tal o cual de sus cualidades, sino por todo. Y ese todo
se lo concede bajo la forma de una palabra vacía, puesto que todo no podría inventariarse sin disminuirse. En adorable, ¿no? Él va a decir que cuando nos enamoramos, todo nos parece adorable. Ese es el resumen de esto que está diciendo. Tiene mucho de psicoanálisis también este hombre. Ninguna cualidad cabe sino solamente el todo del afecto. Sin embargo, al mismo tiempo que adorable, dice todo, dice también lo que le falta al todo. Quiere designar ese lugar del otro al que quiere aferrarse especialmente mi deseo. Pero tal lugar no es designable, va a decir Barthes. De él no sabré jamás nada. Mi lenguaje tanteará, balbucirá, siempre un intento de decirlo, pero no podré nunca producir más que una palabra vacía, que es como el grado cero de todos los lugares donde se forma el deseo muy especial que yo tengo de ese otro y no de un otro cualquiera. Él va a desarmar todos los fragmentos amorosos que encuentra en la literatura. Es muy bueno, además, el libro. Y es el deseo, ¿no? El deseo cuando está más bien en enamoramiento, en esa, ¿no? En esa cuestión de decir adorable. Pero yo traje este texto por otra cuestión, que es el otro texto que antes yo hacía esto, ¿no? Hace muchos años, trataba de hallar otros textos en medio de ese, ¿no? Y vamos a leerlo lo que está subrayado, ¿no? Dice, que me parece interesante para la clase, inclusive. Yo había seleccionado, todo puede elegir disminuirse al adorable lugar del otro, pero tal lugar no es más que el deseo de un cualquiera. Y me pareció como tan, qué raro, ¿no? Por más de que las palabras estén, es eso, ¿no? Todo puede elegir disminuirse al adorable lugar del otro, al amor que uno tiene sobre el otro, ¿no? Pero el lugar no es más que el deseo de un cualquiera. Y ahí ya digo, es Kafka, estoy en Inspector, ¿en dónde estoy? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, esto es Barthes, que es difícil, un poquitito, ¿no? Una más y terminamos. Austria, Guerrero, supongo. Hola, buenas noches, gracias. Este apartado me recordó mucho a un poema de Fernando Pessoa, donde menciona que cuando nosotros amamos a alguien, no amamos más que la imagen que tenemos de esa persona en nosotros mismos, por lo tanto somos nosotros mismos amándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que enlazándolo con el deseo, es como precisamente somos seres deseantes todo el tiempo, y si se muere nuestro deseo, caemos en el tedio, ya como nos lo advertía Schopenhauer en algún momento, ¿no? Entonces, cuando en este caso vemos como Barthes menciona que el sujeto amado se vuelve un todo, pues prácticamente es como estar deseando absolutamente todo y esa persona amada se vuelve nuestro Dios, ¿no? Que es nadie al final, ¿no? O sea, que es, nadie puede ser todo. Esos son como Sí, las sí. alertas que nos da fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que alguien es todo? Que es todo nuestro deseo. Imagínense cuánta violencia ahí. Pero es la lógica del amor también un poco. Es así, el todo. Entonces sí, me parece muy interesante. Ese es... está buena la intervención, porque no sé si uno desea a la persona en sí, sino más bien a la idea de esa persona, que es una idea construida por uno mismo también. No sé, es complejo, es bien complejo el amor y el deseo. Luego hablamos más del deseo propio, pero cuando se junta el amor, yo creo que es más complejo. Les traje otra entrada que creo que se llama Caricia. Esto era adorable, ahora es Caricia. Dice, el lenguaje es una piel. Muy bello esta parte. El lenguaje es una piel. Yo froto mi lengua contra el otro. Es como si tuviera palabras a guisa de dedos o dedos en la punta de mis palabras. Mi lenguaje tiembla de deseo. La emoción proviene de un doble contacto. Por una parte, toda una actividad discursiva viene a realzar discretamente, indirectamente, un significado único, que es yo te deseo. Y lo libera, lo alimenta, lo ramifica, lo hace estallar. El lenguaje goza tocándose a sí mismo. Por otra parte, envuelvo al otro en mis palabras. Lo acaricio, lo mimo, converso acerca de estos mimos. Me desvivo por hacer durar el comentario al que someto la relación. Tremendísimo, ¿no? El lenguaje es una piel. Yo froto mi lenguaje contra el otro. Por eso el deseo en Barthes es más bien ver el lenguaje. ¿Cómo estamos deseando? Deseamos con el lenguaje también. Día de Derrida no hay nada fuera del lenguaje, ¿no? Entonces, quitarle la categoría de lenguaje al deseo puede ser peligroso también, ¿sí? Entonces, ya, para cerrar, qué buen tiempo, qué buen timing, qué buena clase también, qué buen grupo. Esto
un recap de todo, ¿no? Desde Aristóteles hasta Barthes, desde Kafka hasta Lispector, el deseo aparece como aquello que nos pone en movimiento. Y eso fue lo que dijo Caro al inicio de la clase. Vean ustedes cuánta circularidad. A veces nos eleva, a veces nos hiere, a veces nos constituye. Pero el budismo y el taoísmo, que ahí lo elimina el taoísmo, no importa, introducen una sospecha que cambia por completo el problema. Quizá no se trate de aprender a satisfacer nuestros deseos, sino de aprender a mirar qué hacen ellos con nosotros. La literatura no ofrece una solución, ofrece un espejo. Nos muestra que en el acto mismo de desear, nos narramos, nos inventamos y en ocasiones nos perdemos. Tal vez por eso el deseo no sea simplemente una fuerza que nos impulsa hacia el mundo, sino el lugar donde se decide una y otra vez quiénes creemos ser. Esa es la pregunta que estas obras nos dejan abierta y quizás sea también la pregunta con la que vale la pena seguir viviendo. Y yo creo que, bueno, ya está, terminamos la clase. Agradezco muchísimo, 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 muchísimo la atención. Fue un tema densísimo, fue complejo también, quiero decir, lo que fue la clase más compleja que hice. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, duda? Inquietud. Qué bueno que les gustó. Maravilloso, yo creo que con las lecturas y con las notas que se tocaron, nos hace pensar en muchas cosas y que ojalá que no se acabe el deseo, ¿no? Porque inició la clase buscando y encontrando como es una palabra multisemántica desde la perspectiva positiva y negativa, pero veo que para todos lo importante debe ser buscar y no encontrar, ¿no? En el deseo y en los escritores hay como esa pulsión. Yo estaba pensando en Bovary, Madame Bovary, y que es buscar, el deseo de buscar el ideal de lo que he leído en una serie de escritores, entonces que el deseo es buscar y no encontrar. Algunos buscan no necesariamente cosas materiales y cosas catalogadas en el bienestar, como los budistas que buscan desprenderse del cuerpo, y eso es muy interesante, es otra perspectiva del desear. Entonces, que no se nos acabe el deseo, porque si no ahí caemos en otras cosas. Muchísimas gracias por la clase, Viviana. No, Pati, con muchísimo gusto. Más bien, gracias a ustedes por la atención, por bancarse todo este recorrido. Hay que seguir pensando. ¿Vieron qué lindo cuando uno tiene la literatura y la vida? Para mí, este ciclo ha sido como, si bien es un poco más difícil hacer este tipo de clases, me parece que uno se lleva más cosas que decir, vamos a leer esa novela, vamos a leer el otro, que también se llevan cosas. Por supuesto que nos llevamos cosas. Pero cuando uno piensa algo que nos interpela tanto, que ese es el proyecto que quiero hacer, que es, o sea, estoy leyendo a este señor, no sé si lo conocen, a Hermann Hesse, que, bueno, fue de mi adolescencia. Hay una crónica de Lispector, que eso ya lo dije, que dice, fui fertilizada por Hermann Hesse. O sea, imagínense, si ya Lispector tiene esos pensamientos, es porque ese señor también estuvo en su adolescencia e infancia. Y lo que quiero hacer, que yo creo que se puede hacer, si puedo hacer una clase así, ¿cómo no puedo hacer un taller? O sea, por supuesto, me tengo toda la fe del mundo, y es parte de mi deseo. Entonces, es ver estos dos señores, la señora Clarice Lispector y Hermann Hesse, para pensar la espera, la pérdida, el miedo, la transformación y el fracaso con estos dos autores. Yo creo que lo podemos hacer. Yo creo que lo podemos hacer. Yo me tengo toda la fe del mundo que podemos hacer ese tránsito, que es un montón, o sea, la espera. ¿Quién no espera? La pérdida, ¿quién no ha perdido cosas? El miedo presente. Transformación y fracaso. Esto es un montón. Y es un taller que según yo voy a empezar la próxima semana, no estoy llegando con el tiempo, pero va a ser en 15 días. Eso es un taller ya de 4 encuentros. Para que lo tengan presente. Si alguien quiere estar, les gustó, van a ser así las clases, ¿sí? Con la espera en el medio, con la pérdida en el medio, con el fracaso en el medio, para seguir intensificando eso de literatura y vida. Sí, así que más bien gracias a ustedes, porque esto era mi prueba piloto. Si esto sale mal, quiere decir que el taller no puede ser posible, pero salió muy bien, así que el taller yo creo que sí puede ser posible. Sofi, perdón, ibas a decir algo, y después Caro. Sí, hola. Solo quería mencionar que para empezar estoy muy agradecida con la clase. Creo que me he llevado cosas maravillosas que me han dejado pensando mucho y bueno, además de reiterar mi agradecimiento, creo que me dejó la pregunta y curiosidad más que nada de cómo será el deseo en persona y como persona. O sea, cómo será la encarnación misma de ese deseo. O sea, cómo le puedo ver una cara. No sé, me dejó pensando todo esto la clase y es que entré un poquito tarde y pues nada más les dijo esa duda existencial que ahora tengo. Bueno, Lispector,
La receta, como si tuviese una receta médica de literatura, es Lispector. Verle la cara al deseo de frente, es esa mujer que está ahí en la pantalla. Caro. Sí. Bueno, breve, porque estamos en hora. Gracias por Lispector, gracias por Lispector, gracias por Lispector. Y me acordaba de la película Las alas del deseo, también, una película francesa que es súper interesante. Uf, Quería mirar. recomendar esa que es del año 87. Espectacular. Bueno, la voy a mirar, últimamente estoy viendo una película por semana, antes no veía casi nada, así que Qué me la voy a bueno. anotar y la voy a mirar. Gracias. No, por favor, de verdad con mucho gusto, mucho gusto. Yo disfruto mucho estas clases, la verdad que es un placer. ¿Alguien más quiere decir algo? Eli, adelante. Darte las gracias como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por recordarnos que la literatura nos alimenta y que hay que regresar siempre a la literatura. Gracias, Vivi. Yo No. de verdad te lo agradezco mucho. Con mucho gusto nos vemos o en este taller o en la próxima clase, o quienes están en Dante, quienes están en escritura, quienes están, yo ya ni sé en dónde están, pero bueno, la cosa es seguir, ¿no? Hay que seguir leyendo, hay que tratar de ser mejores personas, hay que aprender, hay que buscar la mejor versión de uno mismo. Yo creo que si la literatura nos da eso, es el camino. No leamos por leer nada más, leamos para llevarnos algo lindo y algo bueno, ¿sí? Vamos a descansar, buenas noches y nos vemos prontísimo. Chao, Chao. buenas noches, gracias. Gracias.